Amantísimo Padre, en este momento, humillados, quebrantados, Señor, cansados, desalentados, muchos de nosotros, Señor, gastados, Señor, venimos delante de tu presencia. La presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Venimos delante de la presencia del único que puede hacer algo en nuestras vidas, suplicándote que tenga misericordia de nosotros en este momento, Señor, que nos perdone de nuestros pecados, Señor, y nuestras ofensas, Padre Santo. Que muchas veces, Padre Santo, que se meten en el medio de nuestra relación contigo, Señor. Y lo que te suplicamos en esta mañana es que tú hagas una cirugía espiritual adentro de nuestros corazones, Señor. Tú conoces los corazones de cada una de las personas que están aquí, empezando con el mío. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Lo que te pido es que a través del mensaje, a través de tu palabra, Señor, tú nos das lo que necesitamos, que podamos responder bíblicamente, hacer lo que sea, Señor, a la convicción que traiga el Espíritu Santo a nuestras vidas. Oh Señor, te pido por los ministerios que están sirviendo ahora en este momento, las personas que estén encargadas sobre esos ministerios, Señor, que lo hagan con un corazón limpio y agradable hacia ti, Señor, y que nunca se olviden, Señor, que el servicio que están rindiendo no es para las personas, no para el hombre, sino para ti, Señor. Amamos a Jesucristo, tenemos todas estas cosas en tu dulce nombre. Amén. En el Salmo 51, vamos a estar en esta mañana leyendo a través de ese Salmo. Quiero solamente dejarles saber cómo fue que este mensaje nació dentro de mi corazón hace como 2 o 3 semanas atrás, en el grupo de los jóvenes, el domingo por la mañana. Estaba predicando en Hechos capítulo 19, y había una parte ahí en ese capítulo que mencionaba que las personas en Efesios, después de haber visto lo que Pablo a través del Espíritu Santo había hecho, que las personas se arrepintieron de sus pecados y confesaron, empezaron a confesar, ¿verdad?, sus pecados, y empezaron a darle gloria a Dios, ¿verdad? Y desde ese momento, pues yo empecé a meditar en eso, y empecé a estudiar para confesar, y empecé a mirar a través de la Biblia los pasajes que trataban con la confesión, el arrepentimiento y cosas así. Y puedo decir que eso fue como una jornada, y terminé aquí en el Salmo 51. Bueno, una pregunta quiero hacerle a cada uno de ustedes. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes han pecado en esta semana? Todos nosotros como hijos de Dios somos pecadores, la palabra claramente dice eso. La palabra dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Eso no es nada nuevo, muchos de ustedes han escuchado ese pasaje. Pero yo tuve la oportunidad de predicar o hablar acerca de este tema con un grupo de personas hace un tiempo atrás, y acerca de la confesión. Y yo le hice esta pregunta que le voy a hacer ahora, yo se lo hice a él. La pregunta es esta: si es verdad que somos pecadores, y todo el mundo está de acuerdo que somos pecadores, ¿cuántas veces diariamente paramos para confesar nuestros pecados? Cuando yo hice esa pregunta, el grupo de personas a cual yo le hice esta pregunta, nadie levantó la mano. Después, pues, continuó y dijo que ¿cuántos de ustedes en el cuarto, pues, por lo menos le piden perdón a Dios por sus pecados semanalmente? Y tampoco no había nadie. Y después de eso seguí hasta que por fin llegué como a 2 meses y una persona levantó la mano y después, ¿qué le queda? O sea, pero el asunto era este: si nosotros como creyentes somos pecadores, el hecho de que pecamos implica que hay que confesar pecados, ¿verdad que sí? Porque escuche, si tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros, que es Dios, uno de los trabajos del Espíritu Santo es traer convicción de pecado, ¿verdad que sí? Si somos creyentes, estamos de acuerdo que vamos a pecar todos los días, que significa que todos los días vamos a tener convicción de pecado que nos va a llevar a confesar, ¿verdad que sí? Pero sabemos que no confesamos todos los días. Sabemos que no confesamos como debemos confesar. Verdaderamente sabemos que no estamos arrepentidos como debemos estar arrepentidos. Y a través de todo esto, pues yo llegué a este Salmo 51, porque este es un pasaje, un libro de la Biblia, un pasaje de la Biblia, un capítulo de la Biblia, que nos enseña a nosotros cómo el creyente debe confesar sus pecados para glorificar a Jesucristo, para glorificar a Dios, para tener esa relación que
tanto anhelamos tener con Él. Veamos aquí, en el Salmo 51, dice así: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, ustedes conocen esa historia. Este es uno de los pocos salmos que señalan a su origen específicamente. Este salmo te dice exactamente por qué el rey David escribió. ¿Por qué lo escribió? ¿Y por qué lo escribió? Pues conocemos la historia. Había un momento, si tiene su Biblia, por favor, esto es lo que quiero que hagamos. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Como creyentes somos pecadores, pero quiero dejarles saber una cosa: el cristiano es una persona que cuando ha pecado, escucha esto, deja que Jesucristo y su palabra determine cómo va a pensar y sentir. Todos somos pecadores, pero la diferencia es que cuando uno peca, hay personas que responden y reaccionan de una manera en particular, y hay otros que responden y reaccionan bíblicamente. El cristiano tiene que responder al pecado bíblicamente. Amén. Y lo que vemos aquí en este salmo es una persona, un creyente, una persona que ha sido salva, que es hijo de Dios, respondiendo al pecado de una manera correcta. Y nosotros en esta mañana, nuestro deseo debe ser copiar ese ejemplo. Y aquí vemos, en 2 Samuel capítulo 11, vemos que Natán, el profeta, tiene que hablar con David. Escucha lo que dice aquí. Dice, en capítulo 1 dice: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Esto es muy importante porque sabemos que el rey David era un rey guerrero. Sabemos que él no pudo construir el templo de Dios porque las manos de él estaban llenas de sangre. Por eso fue que le tocó a su hijo Salomón. El rey David era a warrior king. Y en este momento la palabra de Dios dice que era el tiempo de que cuando los reyes salían a la guerra. En otras palabras, que el rey David tenía que estar ¿dónde? ¿En el palacio? En la guerra. Vamos al versículo número 2. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasar por la azotea de su palacio. Y de pronto vio a una mujer muy hermosa que estaba bañándose. Lo que vemos aquí es un hombre de Dios que estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Wrong place at the wrong time. ¿Cuántos de ustedes han estado en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto? Amén. That's what's happening here. Lo que está pasando aquí. Continúa la palabra diciendo que estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y vio a una mujer bañándose. Eso no fue coincidencia. Yo estoy casi seguro que Satanás estaba detrás de todo eso. Y eso no comenzó esa noche. En mi mente, yo estoy casi seguro que eso pasaron cosas antes de ese día que llevaron a David a ese momento. Dice aquí en el versículo 3, y David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que ella se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Que el versículo 4 dice: entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Versículo 5 dice: Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener su hijo. Ustedes conocen esta historia, pecado tras pecado. Un hombre de la palabra de Dios dice que David was a man after God's own heart. ¿Cómo es posible que un hombre que esté tan conectado con Dios, que esté caminando con el Señor, que ha experimentado esos momentos tan preciosos, tan dulces de comunión con Dios, pueda cometer un pecado como este? ¿Cómo puede ser posible? ¿Es posible? Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos metido la pata? ¿Cuántos de nosotros vamos a meter la pata?
¿Cuántos de nosotros hemos fracasado? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido pecados que delante de nuestros ojos es lo más malo que uno puede hacer? Todos nosotros somos culpables del pecado. Y aquí David se encuentra en una situación bastante difícil. Pero lo que pasa es que en ese momento, en vez de confesar su pecado, ¿qué es lo que él hace? Empieza a ocultar su pecado. What we cover, God uncovers. Lo que yo cubro, que lo que Dios hace, lo descubre. Eso fue lo que sucedió en la vida del rey David. Y punto aquí. Al que Dios ama, la persona, el cristiano que peca y oculta su pecado, escucha esto. Si eres hijo de Dios, el resultado es que Dios va a traer todo a la luz porque Él te ama y porque el deseo de Dios es establecer esa relación contigo. Él no soporta estar separado de ti. Escucha, Dios nunca se separa de nosotros, somos nosotros a través de nuestro pecado que nos separamos de Él, pero Él castiga con el propósito de restaurar. Y eso sucedió en la vida del rey David. David trata de cubrir su pecado. Lo que hace es que él llama a Urías para que regresara a su casa y para que tuviera relaciones sexuales con ella para cubrir su pecado. En otras palabras, si él viene, si yo lo llamo de la guerra, para que venga a su casa y duerme con su esposa, pues todo va a estar bien, porque tiene sentido que fue embarazada. Y en esos tiempos no había DNA testing, ¿verdad? En ese tiempo no existía, ¿cómo se llama el tipo ese que siempre dice, "I'm not my father"? Maury, you are not, eso no existía tampoco. Pero como Dios está en control de las cosas y como Dios ama a David, lo que él tenía como planeado no sucedió. Fue lo contrario. Cuando eso no funciona, cuando él no va a su casa, Urías a su casa a estar con su esposa, la palabra de Dios dice que Urías era un hombre íntegro, era un hombre de carácter, y él entendía cómo es posible que yo voy a ir a mi casa con mi esposa a comer y tener un good time, have a good time with my wife, cuando mis compatriotas están allá en la guerra muriéndose. Yo no puedo hacer eso. So, él no volvió a la casa de su esposa, más bien él fue a dormir, como dice la palabra, ahí en la puerta, con los siervos, en la puerta del reino de David. Estaba ahí durmiendo. Nunca regresó a la casa. Y cuando David se da cuenta de esto, él da la orden para que lo matara. Y inmediatamente cuando Urías muere, él se casa con Betsabé. Inmediatamente después de eso, Dios manda al profeta Natán para que confrontara al rey David. Y aquí, cuando Natán está confrontando al rey David, le habla en una parábola. La parábola del hombre rico y el hombre pobre. El hombre rico tenía muchos animales, muchas ovejas, muchos corderos. El hombre pobre tenía más que un corderito. El hombre pobre compró ese corderito con su propio dinero. La palabra dice que ese hombre pobre cogió ese corderito que compró con ese poco dinero, y le daba de comer, lo alimentaba, lo cuidaba y lo amaba. Y el hombre rico, esta es la parábola que le estaba dando Natán, y este hombre rico, de repente viene una persona a su casa y le quería tirar una fiesta, y en vez de matar uno de sus corderos, fue a la casa del pobre, le quitó el cordero de él y lo mató. En el momento que David escucha eso, se levanta en su vida diciendo, ¿cómo puede ser que eso haya pasado? Dime quién hizo ese crimen para yo matarlo en este momento. En el momento que eso sucede, Natán el profeta le dice, rey David, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. En el momento que Dios trae a la luz su pecado, David se arrepiente. Escucha lo que dice la palabra de Dios. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, dice aquí, David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Pero quiero que escuche eso, lo próximo. ¿Cuántos de ustedes están gozosos de que David recibió perdón en ese momento? Ok, escuche por favor, listen up. Todo el mundo escuche, no se lo van a dormir, porque esto es bien importante. ¿Cuántos de ustedes están gozosos por dentro
que en ese momento, vemos que David confesó su pecado, pero aquí al fin del pasaje, al fin de 2 Samuel 12:13 dice: el Señor ha perdonado tu pecado, no vas a morir, no vas a morir. El Señor ha perdonado todos esos pecados y no van a morir. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes están gozosos que el resultado de eso fue que el Señor lo perdonó? Dígame. Tienes que decir amén, porque esto tiene gran implicaciones para nuestras vidas. Todos somos pecadores. Y honestamente, empiezo con yo mismo. Honestamente, si nos damos cuenta del récord, de las veces que nosotros confesamos y verdaderamente estamos arrepentidos de nuestros pecados, estamos flaqueciendo mucho, no estamos haciendo el mejor trabajo posible. Que significa dos cosas. Si no confesamos nuestros pecados delante de Dios, significa uno, que el Espíritu Santo no vive dentro de nosotros y no pertenecemos a Cristo Jesús. O dos, estamos bien, pero que bien profundo en nuestro pecado. And we're quenching el Espíritu Santo. Estamos quitando la vida, we're quenching, ahogando el Espíritu Santo con nosotros aceptar este pecado. Either way, no es bueno. Pero aquí David, bendito sea el Señor, confiesa su pecado, pero después vemos que Dios lo perdona. Here's the thing. Yo puedo mirar esto de dos maneras. Yo puedo decir, ¿cómo puede ser que después de que David cometió todos esos pecados, ¿ok?, fue a buscar a esa mujer que no le pertenecía a él, dio la orden para que mataran a un hombre? ¿Cómo puede ser que Dios sea justo y perdone a una persona así? ¿Cuántos de ustedes se han hecho la pregunta? Si Dios es justo, ¿por qué tantas cosas malas pasan? Si Dios es justo, ¿por qué es X personas que cometen X crimen salen libres? Si Dios es justo, ¿cuántos de ustedes se han hecho esas preguntas? Si Dios es justo, empieza así: si Dios es justo, si Dios es justo, ¿verdad que sí? ¿Cómo puede ser que Dios haga algo de esa manera? ¿Cómo puede ser que aquí en 2 Samuel 12:13 el Señor dice: yo te perdonaré de tus pecados y no vas a morir? Sin embargo, ¿quién murió? Urías y el hijo. Inocentes, por lo menos inocentes ante los ojos del hombre. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios pueda hacer algo así? Imagínate el papá de Urías. ¿Cómo puede ser? La mamá de Urías, ¿cómo puede ser? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta: ¿cómo puede ser que Dios me perdone a mí? Si no te la has hecho, yo espero que después de este mensaje se nos quede grabado en nuestras mentes. Digo en nuestras mentes, porque yo soy bien pecador también. A la luz de la gloria de Jesucristo, a la luz de la santidad de Dios, mira que somos pecadores nosotros, hermanos. Tenemos que entender eso. La magnitud de pecado que nosotros cometemos, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de eso. La magnitud de pecados diariamente. Yo estoy casi seguro que en este momento estamos pecando. Hay personas en este momento que están pecando con la mente, pecando con su corazón. Antes de venir pecamos, después que sacamos aquí vamos a pecar. En nuestra naturaleza, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? A menos que la esperanza no sea Jesucristo. Jesucristo es la única esperanza que tenemos nosotros. La pregunta es: ¿cómo puede ser que Dios pueda perdonar a una persona como David en ese momento? Escucha esto. Porque lo que pasa aquí es que en esencia Dios overlooked, le pasó por encima el pecado de David. Le pasa por encima. Si yo, what does that say? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Si la palabra de Dios dice que Dios le pasa por encima un pecado, ¿qué dice eso acerca de Dios? Alguien dígame, ¿qué es lo que dice eso acerca de Dios si Él le pasa por encima el pecado? ¿Que Él es justo? ¿Un Dios justo le va a pasar por encima el pecado, sí o no? No, un Dios justo tiene que hacer ¿qué? Tiene que castigar el pecado. Pero en este pasaje Dios hace lo contrario. He looks over, Él le pasa por encima el pecado o lo hace.
Does he do that? Escucha esto. ¿Cómo puede ser que Dios sea justo y pasar por alto, como dice la palabra aquí, por alto el pecado de David? Escucha lo que dice aquí en Romanos. Si tiene su Biblia, porque eso no está aquí arriba, en Romanos, capítulo 3, versículos del 24 al 25. Esto posiblemente sea los tres pasajes más significantes de toda la Biblia. Posiblemente. Porque si Dios en el Viejo Testamento, si lo que Él estaba haciendo era como pasándole por encima de los pecados, pues Dios no puede ser justo. Y si Dios no es justo, significa que Dios es pecador. Y si Dios es pecador, pues vamos a cerrar la Biblia, vamos a partir con los pinches en este momento, todo el mundo. Yo los llevo. Pero no es así. Sabemos que Dios es que Él es justo. Dios es santo, sin pecado. Y esto es una cosa gloriosa aquí. Esto es un misterio que yo honestamente no sé cómo ni explicárselo. Yo pasé casi toda la semana. Este mensaje nació casi como 3 o 4 semanas atrás y hasta el momento estoy pidiendo al Señor que me ayude a poder explicar esto, porque esto es un misterio. ¿Cómo es que Dios desde el Viejo Testamento perdona? Porque una pregunta, ¿cómo es que la gente en el Viejo Testamento recibían perdón? ¿Cómo es que la gente en el Viejo Testamento eran salvos? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Porque Jesucristo no se aparece en ningún lugar en el Viejo Testamento. Jesucristo se aparece en el Nuevo Testamento. Jesucristo viene, sabemos que Jesucristo siempre ha existido. Amén. Amén. Jesucristo no fue una creación de Dios. Jesucristo has always been. Jesucristo siempre ha existido. Pero Jesucristo, Dios hombre, vino en la encarnación al mundo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Él vivió esa vida perfecta. A los 30 años comenzó su ministerio. A los 33 murió en la cruz del Calvario. Fue resucitado y ascendió hacia el cielo. Amén. That's what the Bible teaches. So, ¿cómo es que la gente en el Viejo Testamento recibía el perdón de pecado? Por sacrificios. Negre. ¿Cómo fue que Abraham obtenía la salvación? Por sacrificios. Negativo. ¿Por qué? Por la fe. Diga la fe. Es la fe, mis queridos hermanos. La fe. Escucha lo que dice aquí en este pasaje, Romanos capítulo 3, versículo del 25 al 27. This is an awesome passage right here. This is what it says. I'm going to take it slow. Voy a ir un poco lento aquí ahora. Dice aquí. Pero son justificados. La palabra justificados, justificar, esto es lo que significa. Un acto gratuito por la gracia de Dios que perdona el pecador y lo acepta a Él como justo, como restaurado de la vida perfecta de Jesucristo. So, una persona que ha sido justificado, en otras palabras, cuando Dios mira a esa persona, Él no ve un pecador. Lo que Dios ve es una persona inocente, pero lo ve inocente por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, que la vida perfecta de Jesucristo ha sido transferida a mí. Cuando Dios me ve a mí, gracias sea Señor, Dios no ve a Marcel Torres. Lo que Dios ve es a Jesucristo adentro de mí. La vida perfecta, santa de Jesucristo. Hemos sido justificados. Dígame otra vez. Gratuitamente, no por obras. No porque vengo a la iglesia, no porque me bauticé, no porque doy dinero a la iglesia. No, la salvación es un regalo de Dios. Awesome. Misericordia inmerecida. Eso es lo que es. Mediante la redención, escuche esto, la redención. En otras palabras, que nosotros fuimos rescatados, comprados a través de la sangre de Jesucristo. Cuando tú tienes que comprar algo en Walmart, para tú poder comprar algo, mejor dicho, ¿cuántos de ustedes han puesto algo en layaway? ¿Verdad? ¿Cuándo es que tú puedes sacar el artículo que tú tienes en layaway y llevártelo a la casa? ¿Cuándo puedes hacer eso? Cuando lo pagues, ¿verdad? Pues podemos decir que el resultado del pecado es que toda la humanidad está en layaway. Pero cuando Jesucristo vino, Él pagó el precio para sacar a todos aquellos que crean en Él. Y cuando tú como creyente pones tu fe en Jesucristo,
You're out, baby. Sales de ahí. Sales del infierno a la luz. Sales de la oscuridad a la luz. Sales de la muerte a la vida. Eso es lo que está diciendo ahí. La redención. Continúo. Que proveyó Jesucristo. Versículo 25. A quien Dios puso como sacrificio desde la fundación del mundo. Escucha esto. El plan de Dios desde la fundación del mundo, desde crear un arbolito, desde poner el sol allá en el espacio, antes de crear el ser humano, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, estaban de acuerdo que este era el plan. Yo no puedo explicar todas esas cosas, yo no entiendo todas esas cosas, porque la pregunta que me sale, pues si yo sabía todo eso, ¿por qué no creo? ¿Verdad? Si yo sabía todo eso, ¿por qué creo a Lucifer? ¿Verdad? Podemos estar aquí todo el día haciendo preguntas, pero lo que sí sé es esto, que Él creó el mundo, creó la raza humana, Satanás de verdad, Él pecó, Adán y Eva pecaron, y resultado estamos aquí en este momento. Y Jesucristo vino a morir por nosotros. Eso sí, yo lo sé. Amén. Continúo y diciendo aquí, versículo 25, a quien Dios puso como sacrificio de expiación. Expiación es un sacrificio que remueve la ira de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren la ira de Dios sobre ti? Sobre ustedes, sí. Yo no quiero la ira de Dios sobre mí. No podemos empezar a comprender la ira de Dios. Alguna vez, mira, si tu esposo se enoja contigo, multiplica eso 1 trillón, 20 millones de trillones de veces y todavía no se compara a la ira de Dios. Pero gracias a Dios, gracias a Jesucristo, la ira de Dios fue removida para aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en su sangre, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia. Escucha esto. Pues en su paciencia, diga Dios es paciente. We say it all the time. God is good. All the time. Una de las maneras que Dios manifiesta su bondad es que Él es paciente con nosotros. En relación con nuestros pecados. Específicamente. Dice aquí otra vez. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia, escucha ahora, ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia. En otras palabras, ¿cuál es la justicia de Dios? El plan de Dios para absolver el pecado del pecador, declararlo inocente en este tiempo, a fin de que sea el justo, de que sea Él, de que Él sea el justo, al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. En otras palabras, that was a lot of things, pero sentí la necesidad de poder explicar eso. Creo que lo hice correctamente, bien. Pero básicamente lo que sucede es esto. ¿Cómo puede ser que David fue perdonado? ¿Cómo puede ser que Dios le pasaba por alto el pecado de él? Porque en una manera misteriosa, Dios ya sabía que David iba a poner su fe en Cristo Jesús. Yo no sé cómo, solamente Dios sabe. Y la fe que David puso en Cristo Jesús fue imputada a él, a David. David fue declarado justo delante de los ojos de Dios por algo que iba a pasar ya en el futuro. ¿Me entienden? Eso muy bien. El punto es que hoy en día nosotros miramos hacia atrás. La misma cosa se aplica. Por fe miramos hacia atrás al trabajo completo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Continúo. Esto es bastante importante para poder entender esto. Si tú lo entiendes, yo sé que por favor pueden entender. Es súper importante. Vamos ahora al Salmo 51. El Salmo 51 es la manera que el cristiano piensa y se siente cuando peca contra Dios. Ahora cuando empecemos a leer este salmo, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿verdaderamente yo me siento como David se siente? ¿Verdaderamente estoy quebrantado y estoy humillado como David se siente? Porque escucha, hermano, el creyente cuando peca debe sentirse de una manera particular.
Vamos a ver aquí cómo David responde a su pecado. Primero, David vuelve a Dios. En el versículo 1 la palabra de Dios dice aquí en Salmo, David vuelve a su única esperanza, a la misericordia y el amor de Dios. Escucha lo que dice aquí, en el versículo 1. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mi rebelión. Inmediatamente, en el momento de su pecado, lo que el Espíritu Santo hace adentro de la vida de David es que inmediatamente lo manda hacia Dios. Esto es bien importante porque mira que hemos visto a través de los años hermanos y hermanas que están en pecado, hermanos y hermanas que tropezan y hacen cosas que no deben hacer, y en vez de acercarse a las cosas de Dios, se alejan de las cosas de Dios. Quiero decir una cosa, hermano. Toda persona que está lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, toda persona que está lleno de Dios, en el momento de su pecado, Dios los va a traer, a llevar cerca de Él. That's what's going to happen. The Holy Spirit is going to move you closer to God, not further away from God. David reconocía que había culpables. Había culpables. Él era uno de los culpables. Por eso fue que dio su vuelta, volvió hacia Dios. Punto número 2. David ora por limpieza espiritual en su vida. David ora por limpieza espiritual en su vida. Escucha lo que dice aquí en el versículo número 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí otra vez, una persona que está consciente de su pecado, una persona que necesita desesperadamente el perdón de Dios y le pide a Dios que lo limpie. Límpiame más y más de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hisopo era una rama usada por los sacerdotes para salpicar sangre sobre una casa declarada impura, para hacerla pura. Lo que está pasando aquí es que David reconoce su impureza, está bien sucio. Y le pide a Dios que haga algo sobrenatural en su vida porque él reconoce que un sacerdote terrenal no puede hacer nada por él. Solamente un sacerdote celestial, Dios, era la única esperanza que David tenía en ese momento. Escuche esto, hermano, no hay necesidad de confesarle el pecado para ser perdonado al hombre. Nosotros no tenemos que confesarle nuestros pecados a un hombre, tenemos que confesarle nuestros pecados a Dios. Solamente Él puede perdonar el pecado. Es muy importante. Y él entendía eso. Como creyentes, tú y yo debemos pedirles a Dios lo mismo. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9 dice esto: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión uno con el otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué cosa gloriosa! El poder que hay en la sangre de Jesucristo, hermano. Si tú entraste por esa puerta en esta mañana y estás bien, pero que bien cargado de un pecado en tu vida, un pecado que te mortifica, un pecado que regresa over and over again, un pecado que ha corrido por tu cabeza por años. Quiero decirte que la sangre de Jesucristo, si tú verdaderamente confiesas tu pecado delante de Él y te arrepientes de tus pecados, Jesucristo puede perdonarte a ti. Es muy importante que entendamos eso. No solamente eso, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Número 3. David confiesa la seriedad de su pecado. En el versículo 3 hasta el 6. David confiesa la seriedad de su pecado en 4 maneras. Primero, David dice que no puede sacarse el pecado de su mente. Escucha lo que dice aquí en el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, mira, este pecado está en replay, como dije anteriormente. Pecados que nos mortifican, pecados que nos quitan la energía, pecados que nos vuelven locos. Yo no voy a decir, no le voy a pedir a nadie que levante la mano, pero yo sé, ¿por qué yo lo sé? Porque me pasa a mí. Cosas que me mortifican,
cosas que yo odio de mi ser. Escucha ahora, para una persona odiar algo de su ser, no tiene que ser algo inmoral. ¿Tú me entiendes? Hay un montón, porque el pecado es pecado. Ese es el asunto. Puede ser algo tan sencillo como ser vago. Algo tan sencillo como eso puede mortificar a una persona. Tan sencillo como eso. Algo como la mentira puede mortificar a una persona. Y algo tan grande como el adulterio puede mortificar a una persona. Pero el asunto es que Dios es santo y el Espíritu Santo es santo. Y el Espíritu Santo no puede estar adentro de un corazón, adentro de un cuerpo que esté continuamente pecando y no confesando su pecado. It quenches it. It quenches it. Escucha lo que dice aquí en Salmo 32, del 3 al 4. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el sol, del calor del sol. El pecado que mortifica. Escucha ahora, otra vez. En la persona que ha nacido de nuevo, eventualmente will be broken debajo del peso del pecado. ¿Me entiendes? La persona, escuche por favor, esto es bien importante porque como dije anteriormente, la razón por este mensaje es porque yo estuve al frente de un grupo de personas que reconocían que eran pecadores, pero a la misma vez nunca confesaban sus pecados. Eso es una gran contradicción. La persona que es cristiano y peca tiene que confesar sus pecados, tiene que arrepentirse de sus pecados, porque el Espíritu Santo te va a llevar a ese punto. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? Por favor, escuchen, ¿me entienden? Si yo no confieso mis pecados, algo sucede dentro de mí. Hay que pedirle al Señor que abra mis ojos, que me revele lo que sucede dentro de mí. Si tú nunca has confesado tu pecado, entiende que algo grave pasa dentro de tu vida. Lo más probable es que no eres hijo de Dios. Esto es algo bien, porque bien serio. Esto es algo grave. Que tenemos que estar seguros, antes de salir de esta iglesia, que tenemos todo esto figured out, que tenemos paz en nuestro corazón. Número 2, David reconoce que su pecado ha sido exclusivamente contra Dios. En el versículo 4 lo dice: contra ti solo he pecado. Escuchen, hermanos. Yo te puedo herir a ti como ser humano, pero yo cuando te hiero pego solamente contra Dios. Yo no puedo pecar contra un ser humano. I can hurt you. Pero mi pecado, el pecado es solamente contra Dios. That's the one. No significa que no te debo pedir perdón, pero entiendo. Mira, más importante, porque esto también lo hemos visto, es más importante, hermano, pedirle perdón a Dios que a tu semejante. Primero pide perdón a Dios y después a tu semejante. No pares solamente con tu semejante. Porque esto es lo que sucede. El hombre puede destruir tu carne, pero Dios puede destruir tu carne y tu espíritu. Lo que estoy diciendo es pedir perdón a ambos. Porque si eres creyente, también le vamos a pedir perdón a nuestros semejantes. Es bien importante. Escucha, el hecho que David pecó exclusivamente contra Dios no quería decir que Betsabé y Urías no fueron heridos por el pecado de él. Sabemos que ellos fueron heridos obviamente en la muerte del bebé. Para aquellos que conocen bastante de la historia de David, saben que en la casa de David, la familia de David fue un revolú. David tuvo varios hijos, varias hijas. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Cuando uno de los hermanos se dio cuenta de eso, el hermano fue a matar a ese hermano. Uno de los hijos de David también quería matar a su propio padre. I mean, it was a dysfunctional home. Un revolú que tenía David en su familia. ¿Por causa de qué? De este pecadito que está aquí. Pero fue perdonado. Escucha, hermano, el hecho de que una persona sea perdonada no significa que no va a haber consecuencias. El hecho de que una persona sea perdonada no significa que no van a haber consecuencias. Dios te va a perdonar a ti si confiesas tu pecado delante de Él, si te arrepientes de tu pecado.
pero van a haber consecuencias. Lo que hace que el pecado sea pecado es que el pecado es contra Dios. Número 3. David vindica a Dios, no a él mismo. En el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Otras palabras, no hay justificación propia ni defensa propia. David no se está justificando. David no está echándole la culpa a otras personas por su pecado. David no está regresando al pasado diciendo que cuando era chiquitito, mami y papi me hicieron X y por eso yo soy de esta manera en el día de hoy. David no está haciendo excusas. El deseo de David es que todos sepan que Dios es justo y que Dios es bueno. Y esa debe ser la misma actitud de nosotros cuando vamos delante de Dios en arrepentimiento. Yo soy el culpable. Porque mira, como creyente, escucha esto, como creyente, nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para hacer cosas que antes no podíamos hacer. Que significa que podemos decirle que no a la tentación. Podemos decirle que no a esta boca tan grande que muchas veces lo que hace es herir a la gente. Podemos decirle que no a esos pensamientos feos que nos entran a la mente. Podemos decirle que no a un montón de cosas que antes no podíamos decirle perdón. Los culpables somos nosotros como creyentes. La persona que no ha nacido de nuevo, bueno, no han nacido de nuevo. El poder del Espíritu Santo no está sobre ellos. No tienen la herramienta para batallar contra el pecado. Son esclavos al pecado. Pero todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Es victorioso. La guerra la hemos ganado. Él no hizo excusa. David reconoce que si Dios lo fuera, escucha esto es muy importante. David reconoce que si Dios lo fuera a mandar al infierno, él sería justo en hacerlo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido de esa manera? Si Dios en este momento quiere mandarme al infierno, él es justo en hacerlo. Yo pienso, algo de eso. Si tú no te ves de esa, escucha por favor, si tú no tienes esa opinión de ti mismo, lo más probable es que tu opinión de ti mismo es muy alta. You think you're too good. Pero eso no sucede aquí. Escucha aquí, el cristiano justificado por la sangre de Jesucristo debe pensar de esta manera: todo lo que tengo es dado a base de la misericordia de Dios. Todo lo que yo tengo es por la misericordia de Dios que Él no me da a mí lo que yo merezco. Es por la misericordia de Dios que yo puedo respirar y puedo ver y puedo estar aquí en esta iglesia. Es por la misericordia de Dios. Dios es bueno. No quiero que se enfoquen tanto, porque Dios no quiere mandarte al infierno. Dios quiere rescatarte a ti. Dios quiere salvarte a ti. Por eso Él hizo todas las cosas que hizo para rescatarte, para tener una relación contigo. Por eso fue que Él mandó a Jesucristo por ti. Él quiere amarte. Él quiere tener una relación íntima contigo. Él quiere salvarte. Número 4. David intensifica su culpabilidad por poniéndole atención a la corrupción de su nacimiento. En el versículo 5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Escucha, hay personas que usan este pasaje para justificar su pecado. En otras palabras, si nací pecador, ¿cómo no voy a pecar? Si eso está dentro de mí, ¿qué tú quieres que yo haga? Mucha gente usa la naturaleza pecaminosa del hombre como excusa para disminuir la culpabilidad personal. Pero David reconoce que si Dios no lo rescata de su pecado y maldad va a empeorar. Él reconoce: yo soy pecador porque yo nací de esta manera. Y si Dios, si tú no haces algo en mi vida en este momento, este pecado se va a poner más feo y más feo y más feo y más feo. Lo que necesito es que tú vengas, intervengas aquí, que hagas algo radical, algo sobrenatural en mi vida, porque yo no quiero pecar contra ti. Somos pecadores, hermano. Dios es santo. Dios es sin pecado. El cielo, escuche, el cielo es un lugar donde no existe el pecado. El cielo es un lugar donde son solamente personas que han sido justificadas, que han sido limpiadas, que han sido salvas por la sangre de Jesucristo van a entrar. Escucha, en el cielo no hay pecado. La palabra de Dios dice que no hay una persona justa ni hay una. Todos
todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios, hermano. Toda persona necesita recibir el perdón de Jesucristo. Número 5. David le ruega a Dios por la restauración espiritual. Y aquí vemos, ha sido un proceso. El profeta Natán va, se confronta con esa palabra del Señor. A través del Espíritu Santo, Dios reconoce que es la persona por la cual Natán está hablando. Él viene, confiesa su pecado y el Señor empieza este proceso dentro de él. Lo último aquí es este proceso, la última parte de la restauración espiritual de David. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes anhelan restauración espiritual? Eso es algo que siempre debe estar presente en nuestras mentes. Restauración espiritual. Una pregunta: ¿cuántas veces al año necesitamos restauración espiritual? Very good. Good. ¿Por qué todos los días? Todos los días pecamos. Amén. Praise God. Amén. Es importante. Todos los días. Escucha lo que dice aquí. David, él desea más que un perdón. Y esto es importante porque, lamentablemente, por lo menos en el caso de mi vida, han habido veces que todo lo que yo quiero es perdón. Y con un perdón yo estoy bien. Si el Señor me perdona, I'm good. Pero David quería más que un perdón. Él sabía que el perdón era algo que necesitaba, pero no podía parar ahí. Yo pienso que la mayor parte de nosotros paramos ahí. Si Dios me perdona, pues ya todo está bien, and I'm cool. Estamos hablando de si somos creyentes, hay una manera correcta de arrepentirse verdaderamente. Esto es lo que dice aquí. David, escucha ahora, mi hermano, por favor, ya estamos terminando. David está apasionadamente comprometido de ser cambiado por Dios. Otra vez. David está apasionadamente comprometido de ser cambiado por Dios. Una pregunta: en esta mañana, ¿está usted apasionadamente comprometido de que Dios lo cambie y lo perdone? Apasionadamente de que Él te cambie. Apasionadamente de que Él te cambie. Estás cansado ya. Estamos cansados de nuestro pecado. Estamos cansados de ese pecado. Ese pecado que en este momento, si eres creyente, está, mira, aquí. Está aquí. Ese pecado que está en replay. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Ese pecado que Satanás sabe para mortificarte a ti, para probarte el gozo de la salvación de Dios. Hay que estar apasionadamente comprometido. Señor, yo voy a hacer todo lo posible. Yo sé que ya tú hiciste el 99.99% de lo que yo necesito. Ayúdame a mí, porque mira que somos débiles, que para ese 1%, ¿me entiendes? Necesitamos un montón de ayuda todavía. David le pide a Dios por ese cambio. Y hay 6 maneras distintas que le está pidiendo ayuda. Primero, David le pide a Dios que confirme su salvación. Dice aquí: no me eches delante de ti y que no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, David lo que está diciendo: mira, si soy hijo tuyo, demuéstramelo, por favor. Hay algo dentro de mí para que yo sepa. Mira que yo he pedido, yo he orado eso. Han habido veces en mi vida donde a veces yo pienso: ¿verdaderamente yo soy hijo de Dios? ¿Verdaderamente yo pertenezco al rebaño? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado de esa manera? Levanten la mano para saber que yo estoy loco. Ok, chévere. Eso no sucede a nosotros. Eso no sucede. Y eso una de las maneras más malas de uno sentirse. Señor, después de todos estos años, verdaderamente yo soy hijo tuyo, después de estos años, después de todas las cosas que hemos pasado juntos, en este momento yo me siento tan perdido, no siento tu presencia, no siento esa comunión. Yo me estoy, Señor, si me estás engañando, revélamelo, por favor. Pero si soy un hijo tuyo, enséñamelo también. Show me. Porque yo estoy loco. Este
Número 2, David le pide a Dios por un corazón limpio y un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva, esa palabra renueva, I love it, porque cuando nosotros pecamos, es como si nuestro corazón pasara por un accidente, ¿verdad? Cuando un carro tiene un accidente, cuando nuestro carro tiene un accidente de carro, ¿qué es lo que hay que hacer con el carro? Hay que reparar el carro. Aquí en este pasaje, lo que esa palabra renueva en el hebreo significa es reparar. Repara mi corazón. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tienen un corazón que necesita reparación? That's what I'm talking about, man. Lo necesitamos desesperadamente. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Un espíritu recto significa un espíritu establecido, un espíritu firme, un espíritu que no quiere caer. La inconsistencia de nosotros, hermano. Lo que está pidiendo en esencia es: yo no quiero ser inconsistente más nada. Créame un espíritu que esté firme ahí, recto, que tenga sus ojos mirándote a ti en todo tiempo, que no se está dejando llevar por lo que está a la izquierda o a la derecha. Yo quiero estar contigo, Jesucristo. Créalo adentro de ti. Número 3. David le pide a Dios que le devuelva el gozo de la salvación de Dios. Si se olvida de todo lo que yo acabo de hablar en esta mañana, lo que le pido es que se acuerde de esta parte solamente. Esto es lo más importante, pienso yo, lo más importante. Esto es la solución. Porque ya hemos hablado, mira, yo no quiero sentirme de esta manera. ¿Cuántos somos? Levanta la mano, ¿somos pecadores? Everybody, somos pecadores. ¿Cuántos nosotros nos hemos sentido de la manera que David ha describido este pasaje? Que los huesos se le rompen, no puede dormir, está todos nosotros, ¿verdad? La pregunta es: ¿cómo yo puedo parar todo eso? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo tener ese gozo de la salvación de Dios continuamente en mi vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos entonces. Pero yo quiero salir de aquí gozoso. Yo quiero estar gozoso. Yo quiero tener una vida gozosa. Aquí está la solución. En el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12. Devuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble sustente. Ahora, devuelve el gozo de tu salvación. Devuelve el gozo de tu salvación. ¿Cuánto van a orar esa oración? Señor, devuelve el gozo de tu salvación. Devuélvemelo, por favor. Devuélveme ese gozo que yo sentía cuando fui salvo por primera vez. Devuélveme eso, ese fuego, esa pasión, ese amor. Devuélveme. I want that back. I'm not happy. I don't have it right now. I feel like a desert. Me siento como un desierto. Estoy seco por dentro. Bring it back to me. Bring it back. Cuando yo me sentaba en esos asientos y empezaba la alabanza de oración, cuando yo estaba lleno de ti, cuando tenía ese gozo de tu salvación, mira que I was looking forward to sing to you. I was looking forward to read the word. Estaba mirando, estaba ansioso para orar, estaba ansioso para compartir mi fe. Devuélveme eso a mí. Estar seco. ¿Tú sabes qué, hermano? Muchos de nosotros nos acostumbramos. It's easy to get used to dryness. Es fácil acostumbrarse al desierto. Es fácil acostumbrarse a solamente la gotita, cuando Dios no quiere dar el manto. Es un pecado. Es un pecado. Dios quiere darte el mar. Es una fuente inagotable lo que Él quiere darte a ti y a mí. Nuestro pecado siempre se mete en medio. Nuestro pecado, mi hermano.
Odia tu pecado. Pide al Señor, tenemos que pedirle al Señor que odiamos nuestro pecado. Hay que odiar el pecado. Señor, enséñame a odiar este pecado. No quiero aceptar este pecado. No quiero aceptar este desierto. Lo que quiero es tirarme en lo profundo, en esa agua profunda, inagotable. Yo quiero estar ahí continuamente. Yo quiero estar completamente mojado, completamente de ti. Porque yo me acuerdo cómo se sentía el gozo que había cuando entraba a tu casa, la desesperación que tenía para que llegara el domingo, la desesperación que tenía para levantarme en la mañana para oír tu palabra. Yo me acuerdo, Señor, estoy seco. Mi hueso se me quebranta por dentro. Tú eres mi única esperanza, Señor. Por eso te clamo a ti. Por eso te confieso a ti. Solamente a ti me confesaré mis pecados, Señor. Porque solamente tú puedes restaurarme. Es interesante que en este pasaje, lo que llevó a David a escribir este pasaje tan precioso, lleno del Espíritu Santo, fue un pecado sexual. Pero sin embargo, en este pasaje no se menciona absolutamente nada del sexo. En este pasaje no se menciona absolutamente nada de matar. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que él está confesando entonces? En ningún momento hemos visto confesión de esos pecados. ¿Qué es lo que él está confesando entonces? ¿Qué es lo que él necesita? ¿Qué es lo que yo tengo que confesar entonces en este momento? Si mi comunión con Jesucristo no está donde debe estar, si estoy seco por dentro, simplemente es esto. Escucha ahora. David no le está pidiendo perdón a Dios por esos pecados, es porque David reconoce, escucha ahora, David reconoce que su pecado sexual es un síntoma, no una enfermedad. Lo que él hizo con Bathsheba no es el síntoma, o mejor dicho, es solamente un síntoma. That's all it is. La enfermedad es otra cosa. So, piensa en ese pecado que te mortifica a ti en este momento. Y entiende hoy en este día que ese pecado que te mortifica es un síntoma del problema más grande que tenemos. La razón que David pecó sexualmente fue porque no tenía plenitud de gozo y alegría en su Dios. Hemos hablado acerca de eso muchas veces. El gozo de David en ese momento en su vida no provenía de Dios. Dios no era su gozo. Dios no era su todo. No. Él no estaba satisfecho con Dios. Él necesitaba más. Escuchen, hermano, cuando estamos separados de Dios, nosotros vamos a buscar satisfacción en otros lugares. Que es pecado. Entonces David reconoce aquí, escucha lo que David dice. El problema es, yo pequé porque mi corazón no estaba lleno de ti. Punto. Esa es la respuesta. ¿Por qué sigo y sigo y sigo? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué? Simplemente, y lo estoy diciendo como si fuera algo fácil, pero yo sé que es difícil. Por esta dichosa carne que nos, otra vez lo digo, que nos mortifica. Lo mejor de la vida eterna es que no, una de las cosas, es que no vamos a tener que luchar con esto, sabemos eso. Escucha ahora. Punto número 4. David le pide a Dios que sus labios se llenen de alabanzas.
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. En otras palabras, remueve los obstáculos que impiden que pueda alabarte. Remueve de mí. Obstáculos pueden ser un montón de cosas. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un lugar. Remueve eso de mí. Número 5. David le pide a Dios, esto es impresionante a mí. Ustedes saben que yo amo lo que es el evangelismo, lo que es evangelizar, lo que son misiones. La última cosa que yo me esperaba es ver algo que estaba conectado con el evangelismo en este pasaje. Pero para que vean que el evangelismo es bien importante para Dios, porque está por todos lados. Escuchen lo que dice aquí, en el versículo 13. Escuchen, como he dicho, antes de leer esto, quiero leer el número 5. David le pide a Dios que el resultado de todo esto sea que él pueda evangelizar a otros. En el versículo 13 dice, entonces el resultado de esto, Señor, si tú me devuelves a mí el gozo de tu salvación, si tú otra vez me das eso que yo sentía antes, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores los pecadores se convertirán. Eso es evangelizar. En otras palabras, yo voy a compartir con otras personas lo que tú has hecho en mi vida. Como un Dios misericordioso, como un Dios lleno de amor, puede perdonar a una persona como yo. Como puede restaurar a un pecador como yo. No solamente restaurar, pero seguir usando. Porque mira que Dios es misericordioso. Él podía quitarle el reino a David y no lo hizo. ¿Se lo merecía, sí o no? Claro que sí. Pero en su misericordia no lo hizo. Tuvo sus consecuencias, pero Dios fue misericordioso con él. David no va a estar satisfecho hasta que su experiencia de quebrantamiento pueda hacer de servicio y bendición para otros hermanos. Muy importante. Y por último, número 6. David pudo aprender que una de las evidencias que somos hijos de Dios es un corazón contrito y humillado. En el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios, otras palabras, lo que Dios desea y aprueba son el espíritu quebrantado. En otras palabras, un espíritu que está completamente destruido. Eso es bien importante, hermano. ¿Cómo está tu espíritu para poder recibir esta bendición? Escúcheme, hermano. Para poder recibir este perdón, para poder recibir esta restauración, tenemos que estar completamente quebrantados. Para poder estar completamente quebrantados, necesitamos reconocer que somos pecadores, que yo soy el culpable, que soy yo. El corazón contrito humillado, esa palabra también humillado, en el hebreo significa un corazón aplastado, machacado. Eso es lo que él quiere, eso es lo que él está buscando. En otras palabras, si hay orgullo en ti, esto no va a ser una realidad en tu vida. Si todavía estás echando culpa o todavía estás señalando, bueno, esto no va a ser una realidad en tu vida. Deja que Dios se encargue de las otras personas. Amén. It's not going to work. Deja que Dios se encargue de esas personas que te han herido o que posiblemente tengan culpabilidad en lo que está pasando. Deja que Dios se encargue de eso, porque tú tienes que preocuparte por lo que está pasando en tu corazón, en mi corazón. Y si venimos delante de Dios de esta manera, Él no nos va a despreciar. Por último, mucha gente comete dos errores. Primero, mucha gente piensa que esto de tener un corazón contrito y humillado es una temporada en la vida del creyente. El tener un corazón contrito y humillado es una cosa que pasa diariamente, porque el cristiano peca todos los días. Amén. Esto es una actitud, un estilo de vida del creyente. El segundo error que mucha gente comete es que los cristianos, pero que la gente que siempre tiene un corazón contrito y humillado son infelices.
¿verdad? Si siempre estoy así, pues imagino que tiene que ser infeliz. ¿Cómo yo puedo tener cosas si el corazón mío siempre está quebrantado, si está contrito, humillado? Pero la palabra de Dios dice claramente that as Christians we grow with what? Suffering yet rejoicing. Porque mira que hay gozo. Mira que hay gozo al saber que eres perdonado. ¿Verdad que sí? Hay algo. Yo no los conozco todos ustedes personalmente. Lo más probable es que aquí no hay ninguna persona que es un asesino. Pero si lo hay, puede ser perdonado. Lo más probable es que aquí no hay una persona que tenga la mezcla de pecados que David tenía en su vida. David, una buena mezcla. Pero si la tienes, puede ser perdonado. No sé la condición espiritual tuya en este momento. No sé dónde estás espiritualmente hablando. Lo que sí quiero decirles es esto, que la única esperanza que tenemos en este momento para ser salvos es Jesucristo. Si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, no pases esta oportunidad para hacerlo. Como dije anteriormente, este examen es muy fácil. Si yo clamo, si yo digo que soy creyente y yo nunca he confesado mis pecados, escuche esto, hermano, lo más probable es que tú nunca has pertenecido a la familia de Dios. Porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Trae. Para ser salvo hay que tener fe en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Hay que pedirle perdón solamente a Jesucristo. Hay que pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname a mí por mis pecados. Perdóname a mí por mis ofensas. Lo confieso delante de ti. Y no se olvide que la sangre de Jesucristo es suficiente. La muerte de Jesucristo y la vida de Jesucristo es suficiente. Es the atonement that we have por nuestros pecados. Se lo voy a pedir ahora para cerrar. Vamos, todo el mundo incline su rostro, por favor. Quiero hacer una invitación. Una invitación. Primero para salvación. Mira, hermano, si hay alguien aquí en esta mañana, en esta tarde, que no es salvo, tú sabes, en este momento tú estás analizando lo que acabamos de decir, analizando la vida de David, analizando lo que el cristiano debe hacer, o cómo el cristiano se comporta cuando peca, y estás mirando todo eso, y has venido a la conclusión que tú nunca has confesado, que tú nunca has demostrado arrepentimiento. Hermano, si eso te describe a ti, te lo estoy diciendo, te lo digo con amor. Por favor, recibe a Jesucristo en esta mañana. Pídele perdón a Dios por tus pecados y recibe el sacrificio y el regalo de Dios que está en Jesucristo.